entendemos la urgencia, la necesidad de ser amados y el deseo de amar a otros. Sin embargo, hemos sufrido decepciones que nos han hecho perder la esperanza de satisfacer esa necesidad y deseo. Pero, ¿sabes? Es importante asumir una actitud positiva que nos ayude a enfocarnos y fortalecer nuestra relación con otros. Para lograr esa actitud, es clave recordar de dónde venimos y entender que han habido personas en nuestras vidas que hicieron algo por nosotros. Es bueno volver al baúl de la vida y recordar la fidelidad de Dios en nuestras travesías, quien por amor, nunca nos ha dejado, y por el contrario, pagó el precio más alto por nuestras vidas muriendo en una cruz por nuestros pecados. Todo por amor. A ti. Y a mí. El mundo está convulsionado. Pero Dios siempre tiene el control. El mundo ha perdido el amor por el prójimo. Pero Dios es amor. Estamos enfrentando circunstancias sin precedentes que parecen imposibles de resolver. Pero Dios es el Todopoderoso. He cometido muchos errores y no me considero digno de ser amado. Pero Dios es amor y me acepta independientemente de mi condición. Dios nos ama aún sin merecerlo y quiere continuar escribiendo su historia de amor en nuestras vidas. Adelante. El amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la serie de conferencias Amar y Ser Amado. Yo soy Javier Odoardi, formo parte de la comunidad online de la Iglesia Las Acacias y seré su anfitrión el día de hoy. Es para nosotros un verdadero placer el poder compartir con ustedes esta serie, donde estamos explorando las dinámicas multidimensionales del amor desde conceptos básicos hasta experiencias de vida que nos permitan identificar qué es el amor, comprender cómo amar y recibir amor sanamente desde una perspectiva bíblica y cristiana. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos el día de hoy. Antes de entrar al tema, me gustaría que tocáramos algunos aspectos de logística. La conferencia durará aproximadamente 1 hora y la participación de cada uno de nosotros va a ser importante. Es así que usted podrá hacer cualquier pregunta en cualquier momento de la conferencia a través del chat o la sección de preguntas y respuestas del webinar. Sus interrogantes van a ser respondidas en el orden en que fueron recibidas después de la ponencia. Toda la conferencia va a ser grabada y la misma va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Amar y Ser Amado. Hoy estaremos tocando el tema autocuidado con Marianela Jiménez, pero quiero recordarles que Amar y Ser Amado consta de 9 conferencias, así que les invitamos a que puedan escucharlas y verlas todas, porque son importantes para amar y ser amado. Si usted no ha podido participar en las sesiones en vivo de las conferencias anteriores, no se preocupe. Las mismas están disponibles en nuestro canal de YouTube y usted podrá verlas en diferido. ¿Cómo llegar a nuestro canal? Si está en YouTube, puede colocar Amar y Ser Amado Conferencias, puede copiar la dirección electrónica que se encuentra en esta pantalla, o si tiene un celular con cámara, puede escanear el código QR. Antes de entrar a la ponencia, me gustaría presentarles a Marianela Jiménez. Ella es venezolana y actualmente reside en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es socióloga, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, con maestría en Economía aplicada para el crecimiento y desarrollo en los Estados Unidos de América. Es experta en desarrollo de proyectos y programas sociales con más de 25 años de experiencia
con organizaciones en América Latina y España. Es autora del libro Idilio de Amor y es directora general y fundadora de Boquitas. Sin más preámbulos, les dejo con Marianela Jiménez. Es un gusto compartir con ustedes en el marco de esta serie de conferencias denominadas Amar y Ser Amado. Antes de iniciar, deseo expresar mi agradecimiento, por supuesto, a los organizadores y también agradecer muy especialmente a Nancy Olson por haber tenido la gentileza de sugerir mi nombre para estas charlas. El tema que voy a compartir con ustedes es el autocuidado. Y escogí este tema porque siento que me he dedicado a autocuidarme de una manera muy especial y que es el objeto o será el objeto de esta conferencia. Lo que voy a compartir con ustedes está totalmente ligado a mi historia personal. No pretende ser una charla científica, ni el resultado de una investigación, ni tampoco un estudio bíblico. Entonces inicio contándoles que en el año 2011 dejo Venezuela y viajo a Miami porque mi esposo necesitaba someterse a un trasplante doble de pulmones. A los 17 días de haber entrado en lista, lo llamaron y de un día para otro él se convierte en un sobreviviente y yo en su cuidadora. Un día antes de darle el alta, el enfermero llega con una carpeta llena de instrucciones para su tratamiento. El primer año fue realmente súper complicado. Desde el 2011 nosotros tuvimos que implementar las mismas medidas que toda la humanidad ha tenido que implementar con la pandemia del COVID-19. Máscaras, guantes, desinfectante de mano, etc. Sin embargo, el desafío más grande fue manejar los 3 rechazos que produjo su cuerpo. El tratamiento para el rechazo consistía en dosis altísimas de cortisona que no solo le afectaban su cuerpo físico, sino sus emociones. Nosotros nos imaginábamos que vendrían cambios a consecuencias del trasplante. Sin embargo, los desafíos a que nos enfrentábamos nos dibujaban una vida muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Lo maravilloso que descubrí en esta nueva vida es que tenemos una capacidad inmensa de amar que no conocemos. Sin embargo, solo somos capaces de conocerla cuando no la ejecutamos. Y para ello hay que ser valiente. Es como subir una escalera que se sostiene en el aire sobre el vacío y no logras ver dónde está el próximo escalón. Pareciera que si avanzas te caes en el abismo. Sin embargo, das el primer paso y va apareciendo la magnitud de esa escalera que presenta senderos nuevos y muy gratificantes. La capacidad de amar la conocemos en toda su dimensión cuando nos atrevemos a vivir más allá de los límites que conocemos. La gran pregunta es, ¿cómo se ejecuta ese potencial de amar que todos tenemos dentro? Ese potencial de amor se ejecuta a través del servicio al otro. Aquí es cuando la capacidad potencial de amor revienta, explota, se pone en movimiento, se desarrolla. Sin embargo, para que eso sea así, hay una condición indispensable y es dejar el control de las circunstancias que estamos viviendo en manos del Todopoderoso. Y así podemos soltar los pensamientos de temor y abrazar el mundo infinito de posibilidades que brinda la fe. Al ser Dios la fuente de mi fuerza y no mis temores, puedo cambiar mi atención sobre las cosas que quiero evitar y colocarla en las cosas que quiero hacer una realidad. Esto es un proceso que tenemos que trabajar diariamente, dejar el control al que realmente lo tiene y comenzar a ejecutar los planes que la fe nos permite tener. Mientras ejercía mi rol de cuidadora, decidí escribir un libro. Aquí está, Idilio de Amor. Está disponible en Amazon, de Nela Gali, la última parte de mi nombre y mi apellido de casada. Y deseaba compartir lo que había sido para mí conocer un Dios vivo y sentir su profundo amor por mí. Ese amor a mí me cambió la vida.
La buena noticia es que todos lo tenemos y es un amor divino, por lo tanto su dimensión es infinita y su capacidad desborda cualquiera de nuestros más terribles defectos. Es entender que ese amor lo tenemos por gracia, ya que no lo merecemos. Es un regalo que brinda libertad de nuestras limitaciones humanas. Es un idilio porque no importa lo que dudemos, nos alejemos, nos contradigamos. Dios no nos deja. Él está con nosotros de manera incondicional. Siempre está cercano. Solamente basta con buscar el encuentro de corazón a corazón. Tengo que confesarles que escribir este libro fue un proceso a ratos maravilloso y a ratos muy tortuoso, porque me cuestionaba a mí misma cada palabra que escribía. Esa confrontación me llevaba a parar por días hasta que podía llegar a término entre lo que escribía y lo que era la práctica diaria de mi vida. Entonces y solo entonces lo dejaba plasmado en este libro. Por eso cuando lo termino de escribir, experimenté un gran cambio en mi ser. Me había reprogramado con la palabra de Dios. Como dice la neurociencia, había establecido nuevas conexiones neuronales, había generado nuevos pensamientos, como dice la palabra en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo pude experimentar esa renovación y vivir la voluntad agradable y perfecta. La encargada de la renovación es la fe, que es un don que se desarrolla en la medida que conocemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, porque esto cambia la mente y el corazón, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los cambios, por supuesto, comenzaron por mí y lo demás vino como consecuencia. Esto hizo que la relación con mi esposo escalara a otro nivel de afecto y consideración. Llegamos a entrelazar nuestras almas de tal manera que era difícil encontrar los límites de cada cual. No porque no existieran, sino porque ambos los matizábamos para dar tonalidades que enriquecían la experiencia de nuestra unión. Fue dejar de ser uno para construir un nosotros, porque el amor nos moldeó a la imagen y necesidad del otro. El nosotros implica cambios porque es mucho más que la suma de individualidades. Es un constructo nuevo. Lo más bello de ese constructo es que se rejuvenece con el tiempo, a pesar que nuestros cuerpos físicos van envejeciendo. En ese momento tan especial le aparece a mi esposo un cáncer de piel que le hace perder un ojo, parte de su nariz y rostro. Observar lo que hace el cáncer en la cara de un ser querido es muy complicado. Fue muy demandante. Sin embargo, había dentro de mí una fortaleza que me llevaba a hacerlo sentir aceptado y amado más allá de su físico. En el 2019 fallece y yo me quedé totalmente vacía y a la vez tan llena de amor. Un amor que sentía atrapado en mi pecho. Había aprendido a amar y a servir de una manera tan especial y sentí ese amor represado dentro de mí. Algunos pensaban que yo iba a quedar totalmente destruida y sin embargo quedé llena de paz y gozo. Junto, por supuesto, a una gran melancolía por la pérdida. Por esta razón escogí el autocuidado. Y a diferencia de lo que muchos piensan por ahí, el autocuidado tiene que ver más con el servicio de amor al otro que con acciones que fomentan la individualidad, el placer, la autocomplacencia, el merecimiento. Y la palabra que motivó esta serie de charlas fue la de Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Sin embargo, yo quiero tomar el pasaje que está justo antes de ese versículo, el 13:33. Y este Jesús hablándonos a nosotros. Y nos dice: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán. Y lo que les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes.
A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Esto me marcó mucho porque sé lo que es tener a alguien muy cercano a la muerte y la angustia que eso produce, que implica la separación, no solo para el que se va, que es un paso de fe a lo desconocido, sino la angustia por los que deja atrás y esa emoción de querer dejarlos protegidos, seguros, estables y que su partida duela menos o al menos estén confortados y abrazados. Aquí Jesús está cercano a su muerte y está sintiendo el dolor de la separación y busca protegernos, dejarnos algo que nos ayude a salir adelante, que nos sane, que nos impulse, que nos guíe. Él en ese instante tan doloroso de separación y preocupación, en vez de dejarnos una advertencia sobre no pecar, recordarnos los 10 mandamientos o advertirnos de los peligros de este mundo. No, Él decidió solo darnos un mandamiento nuevo que consiste en que nos amemos. Jesús, sabiendo el dolor de este mundo, nos dice que el amor entre nosotros es la armadura protectora más eficaz para el autocuidado. Él sabía que necesitábamos, como parte de nuestra constitución humana, el estar sirviendo y amando al otro. La partida de mi esposo abría nuevamente una oportunidad para mí. Yo sentía la necesidad de seguir restaurando mi vida y quería llevarla a otro nivel. Y yo sabía cómo hacerlo. Se trataba de servir con amor. En el 2018 tenía en mi mente de forma muy vívida las imágenes de niños venezolanos comiendo de la basura, madres y padres revisando los basureros de sus urbanizaciones o de sus barrios para encontrar comida para ponerle en las loncheras de los niños antes de dejarlos en el colegio, los niños desmayándose en clase junto con las maestras, personas que habían perdido tanto peso que costaba reconocerla, inclusive nuestros amigos. Adultos que llegaban traumatizados de escuchar a los niños llorar toda la noche, todas las noches. Esas imágenes me sugerían a mí una gran oportunidad de seguir estirando esa escalera imaginaria que se abre en la medida que piso un nuevo escalón hacia el amor y el servicio. Es así como en el 2019, con el apoyo del pastor Samuel Olson, de mis amigos, mis hijos y un grupo de personas increíbles dispuestas a trabajar en Venezuela, se logra aperturar la Fundación Boquitas. Y con ella he tenido el privilegio de seguir sirviendo. Boquitas comenzó con un comedor en la iglesia Las Acacias que atendía a unos 60 menores desnutridos. Gracias al apoyo de los organismos internacionales, Boquitas creció rápidamente y hoy es un networking de iglesias cristianas que distribuye la ayuda humanitaria de forma organizada y eficiente, manteniendo su misión de atender de manera integral a los menores desnutridos y sus familias. Durante la pandemia, mientras todo cerraba, Boquitas iba abriendo centros de monitoreo y recuperación nutricional. Logramos aperturar 16 centros en Caracas y 7 en Zulia. A través de ellos se han atendido más de 10.000 personas. La iglesia Las Acacias lidera en términos de niños y familias atendidas. Yo hoy puedo asegurar que servir y amar al otro ha sido mi mejor terapia para el autocuidado. Esto me protegió durante el desgaste en tiempos de enfermedad y luego de la melancolía y soledad de la pérdida. En vez de vivir en un estado de sufrimiento, logré experimentar bienestar. Me dio lo que llaman ahora resiliencia, que no es otra cosa que la capacidad de responder de manera positiva ante circunstancias estresantes. Sin embargo, para que el servicio tenga un efecto sanador y sea la mejor estrategia para el autocuidado, el servicio tiene que ser muy consciente e intencional, como si sirviéramos a Jesús. ¿Qué significa un servicio consciente? Primero, un servicio es una decisión personal. Depende totalmente de nosotros y no está condicionado a lo que tú recibas de parte del que le sirves. Es dar sin esperar recibir. Lo hermoso del servicio es que siempre se recibe. Segunda, cuida tus pensamientos, aparte el temor y abraza la gratitud que resulta de entender que todo lo que tenemos es por gracia. Aquí funciona la máxima que nos enseña Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero,
todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digna de alabanza, en eso pensad. Los invito entonces a anticipar lo bueno, a hacer generalizaciones de lo positivo, enfocarse en los logros y ver cada inconveniente como una gran oportunidad de cambio para hacerlo mejor. Busca el encuentro con las necesidades del otro para servir como la otra persona quiere ser servido y evitar servir desde nuestra perspectiva. Esto es un estiramiento para el que sirve, porque tiene que salir de su zona para entrar en la zona del otro. Implica aprendizaje y crecimiento. La cuarta es servir respetando. Esto significa escuchar a la persona y tener la suficiente empatía para ponerse en sus zapatos sin decirle lo que tiene que hacer. En líneas generales, cada persona tiene la capacidad y la habilidad de encontrar sus propias respuestas. Por tanto, nuestras experiencias personales pueden inspirar, motivar y hasta generar nuevos pensamientos en otros. Sin embargo, cada uno de nosotros viene dotado con las infinitas posibilidades que el mismo Dios nos instaló en nuestra constitución humana para aprender y resolver dentro de nuestras circunstancias. El respeto a los tiempos del otro y su proceso es fundamental para lograr disfrutar el servicio. Cuando la persona se siente estimada, querida, respetada y encuentra un ambiente propicio para crecer y ver sus procesos sin temores, el servicio actúa en un doble sentido. Por una parte, fortalece y llena de gozo a quien lo recibe y fortalece y edifica a quien lo hace. ¿Qué quiere decir un servicio intencional? Lo primero es apartar el juicio, que nos lleva a vernos como superiores o maestros o controladores o mejores. Segundo, quitar la crítica, que nos revela nuestras debilidades y temores. Y tercero, la etiqueta, que nos lleva a hacer diferencias entre las personas, agregándole poco valor y condicionando la calidad de nuestro servicio. De esta manera utilizamos nuestros valores como los regalos que son y evitamos que se conviertan en armas de ataque. Por último, la palabra que resume un servicio que propicie el autocuidado es la humildad. No sabiendo nada, sino aprendiéndolo todo, sin intentar cambiar a nadie, sino cambiándose uno en esa interacción humana que nos hace criaturas únicas. No esperando nada a cambio y recibiéndolo todo de parte del Señor, reconociendo con agradecimiento al otro por la oportunidad que nos brinda al poder servirle. Esto queda expresado muy bien en Filipenses 2:3 cuando nos insta: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Por lo general el otro nos sirve de espejo para vernos reflejados y mejorar cada día. Casi siempre lo que más nos molesta del otro es en lo que más nos parecemos. Ahora bien, en el servicio hay que crear espacios vacíos, espacios para ocuparse de uno mismo. Es decir, dejar un rato a la persona que servimos, porque de lo contrario el servidor se agota, se debilita y hasta puede llegar a enfermarse. Esos espacios vacíos hay que llenarlos con ciertas rutinas que buscan protegernos y fortalecernos en nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestras emociones. Sabemos que nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo y para que funcione bien lo tenemos que atender con la misma actitud de servicio que atendemos el otro. Existen rutinas virtuosas, fáciles de implementar, que además yo realizo y que quiero compartir con ustedes. La primera, caminatas diarias por lo menos de media a 45 minutos, meditando la palabra de Dios. Aquí estamos haciendo un doble bien a nuestro cuerpo. Por una parte, el hacer ejercicio afecta positivamente nuestro cerebro al segregar las hormonas asociadas al bienestar, como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y las endorfinas. Por la otra, la meditación estimula nuestra capacidad de atención. Meditar significa control voluntario de nuestra mente. Es poner atención
a dónde va nuestra mente. Al tomar un versículo de la palabra y prestarle atención solamente a esa palabra, se está activando la parte frontal de nuestro cerebro y todo lo demás se apaga. Evitamos pensar en lo que tenemos que hacer o en aquellos pensamientos que nos generan ansiedad. Cuando meditamos, les enseñamos a nuestro cerebro a ser conscientes de él mismo. Aquí te conoces a ti mismo porque empiezas a ver cuáles son tus preocupaciones y los pensamientos que están ocupando tu mente. Esa conciencia es vital para lograr cambiarlos y sustituirlos por pensamientos que nos den paz y confianza. La palabra de Dios es una fuente inagotable para poder sustituir los pensamientos de angustia, temor, desesperación. Al realizar este proceso ya estás cambiando tu cerebro para bien. Aquellos que nos enseñaron de predecir lo peor que puedas para que estemos preparados es la peor terapia para el autocuidado. Les invito a hacerlo diferente para que experimenten bienestar de inmediato. Segunda cosa que yo hago, me ocupo de comer bien. Eso significa de forma sana, balanceada, consumiendo más vegetales y frutas que cualquier otro alimento. Mi plato la mitad de mi plato es vegetales, un cuarto es proteína y otro cuarto es carbohidrato. Hasta el desayuno puede ser un desayuno lleno de vegetales al tomar jugo de celery con gotas de limón, añadir al huevo en vez de jamón y queso vegetales y restringir el pan a una sola rebanada. Aléjese de los cereales esos que venden en caja que es pura azúcar y se ha demostrado que no tienen mucho más que eso. Un secreto es comer cada 3 horas, comidas sanas y en porciones pequeñas para evitar tener hambre y poder tomar las mejores elecciones de los alimentos que consumimos. El hambre es un mal consejero. Tercero, hablando del azúcar, evítela. Consuma muy pocas tortas, chucherías, alimentos procesados. El azúcar refinada se ha asociado con la aparición de muchas enfermedades crónicas y con el cáncer. El azúcar la podemos obtener de las frutas, la cual se come completa y no en jugo. Muchas veces nos consentimos con tortas, panes, helados, etc. Por eso, para lograr incorporar estos cambios, tiene que ser muy consciente de lo que come cada momento y establecer su rutina de recompensas cada día que logra cumplir su meta. Se puede consentir con una fruta o un postre casero realizado con avena, frutas y miel. Cuarto, tome agua, por lo menos 6 vasos de agua diarios. La necesita para funcionar bien, especialmente nuestro cerebro. El agua proporciona el funcionamiento óptimo del mismo. No se deshidrate, esto afecta la memoria. Quinto, ayune. Los ayunos de 12 horas son estupendos y eso se puede hacer tomando una cena ligera como una crema de vegetales a las 7 de la noche y desayunando a las 7 de la mañana sus huevos con vegetales. Esto hace que bajen los niveles de insulina y se ha demostrado que esto evita la aparición de enfermedades crónicas e inflamatorias. Usted puede escoger el horario que más le funcione según sus rutinas. El consomé de pollo desgrasado es excelente para mantener el ayuno. Si piensa que no puede pasar esas tantas horas sin comer, tome una taza de consomé y todavía está ayunando. La sexta recomendación que les hago es a congregarse. Esto nos insta el Señor. Cada vez que estamos en grupo y compartimos la alabanza, la adoración, intercambiamos nuestras preocupaciones, somos escuchados y oramos unos por otros. En nuestro interior, a nivel celular, están ocurriendo procesos maravillosos para mantenernos sanos por más tiempo. Uno de ellos es el crecimiento de los telómeros que precisamente tienen que ver con nuestra longevidad. Las enfermedades que hoy más nos aquejan son precisamente las que podemos prevenir o al menos dilatar su aparición. Si introducimos rutinas protectoras que inician en nuestra mente y se ejecutan con nuestro cuerpo físico, y si las convertimos en parte de nuestro diario vivir, el autocuidado se hace posible y disfrutable. La palabra del Señor nos insta a estar confiados, unidos en amor y en paz, sin temores. Estos pensamientos sencillamente nos protegen y son la fuente del autocuidado.
Todos los días tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo la rutina del autocuidado. El Señor nos anima a vivir un día a la vez. Así que póngase metas diarias y vaya viviendo el afán de cada día para que vea la victoria en su vida. Una vez que haga hábitos, entonces ya todo es mucho más fácil y dinámico. Cada vez que incorporamos un buen hábito en nuestra rutina, estamos generando bienestar físico, mental y emocional. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en esta charla. Las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir reflejan nuestra necesidad de poder tener algo mucho más grande que lo que la psicología moderna puede darnos o lo que la motivación puede expresar o desarrollarse en nuestra vida. La necesidad de poder tener una paciencia que nos lleve a perseverar y alcanzar las metas por las cuales nosotros creamos, nos llevan ante una realidad impresionante. Hay un vacío en nuestros corazones de poder alcanzarlo. Lo vemos cuando estamos en un ataponamiento en el tránsito, lo vemos cuando nos llega una mala noticia, lo vemos cuando nuestro ánimo decae y esa perseverancia de poder continuar marchando hacia adelante se nos va al piso. El estado anímico de cada uno de nosotros es confrontado ante nuestro vacío espiritual. Querido hermano, querida hermana, que hoy has compartido este tiempo con nosotros, ese vacío en tu corazón, en tu alma, solamente lo puede llenar Dios. Y la Biblia establece que solamente hay una manera en la cual podemos llenar ese vacío, y es a través de lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesús vino al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida nos da esperanza. Esa vida provoca en nosotros la plenitud de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, si hoy tú crees en Jesús y hoy tú le entregas tu corazón, la Biblia enseña que ahora tú serás llamado un hijo de Él. Por lo tanto, al enfrentar las situaciones de la vida, no lo enfrentarás solo. Él estará contigo, fortaleciéndote, guiándote, acompañándote y permitiéndote caminar por un transitar lleno de la presencia de Dios. Ya no será lo mismo enfrentar situaciones difíciles. Ya no estarás solo en medio de las malas noticias. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres hoy aceptarlo? ¿Quieres hoy recibirlo en tu corazón y recibir la presencia de Dios en tu vida? Inclina tu rostro ahí donde estás y recibe esta oración conmigo. Padre y soberano Dios, al escuchar estas palabras, mi corazón palpita y te pide, oh Dios, que entres en mi corazón, que entres en mi vida. Padre, hoy me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haber caminado lejos de ti y hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, gracias por la salvación que me das en esta hora y tu compañía me ayuda a perseverar hasta el final. Te alabo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo la oración de fe, nos gustaría conocerles. Y es por eso que lo invitamos a que vaya a nuestra página web, amaryseramado.com, y haga clic en Historia de Amor. Y allí encontrará mucha más información sobre el amor de Dios. También puede dejarnos su información y nosotros le estaremos contactando para compartir mucho más sobre lo maravilloso del amor de Dios. Muchísimas gracias, Marianela, por formar parte de la serie Amar y Ser Amado, por compartir con nosotros un tema tan importante, tan relevante como lo es el autocuidado. En verdad fue muy valioso escuchar a través de tu testimonio la importancia de cuidarnos
de manera integral y de cómo hacerlo una realidad en el caso de tus diferentes experiencias, ¿no? Cómo al hacerlo eso nos va a ayudar a mantener una vida balanceada en lo espiritual, emocional, físico y social. Y al mismo tiempo, algo que tú mencionaste que también es bastante importante para resaltar, es el hecho de la incidencia que tiene el autocuidado como una expresión de amor, de servicio a otros, ¿no? Y eso obviamente se convierte en algo sumamente relevante, importante, sobre todo en la vida que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Donde tenemos tantas cosas, estamos tan acelerados, donde tendemos a olvidar el ocuparnos de nosotros mismos de manera integral, de detenernos, de intencionalmente ocuparnos de nosotros mismos, de repotenciarnos y manteniéndonos así en sintonía con Dios para dar lo mejor de nosotros. Queremos que sepan que esta es la sección de preguntas y respuestas. Hemos escuchado a Marianela Jiménez, pero hoy también contamos con la presencia de la psicóloga María Eugenia Luciani, así que María Eugenia, también muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Marianela, una de las cosas que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, dice algo así: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Tú hablaste en tu ponencia sobre la importancia de la intencionalidad, pero al mismo tiempo en atender nuestro cuerpo con la misma actitud de servicio que atendemos al otro. ¿Cómo se crean espacios y se deja de atender al que servimos para atendernos a nosotros, si al que servimos depende totalmente de nuestro servicio? Cuando tenía a mi esposo muy grave, buscaba una persona por lo menos 1 hora al día para yo poder tener ese espacio. Y le pedía, ya sea una amiga, una hermana, alguien que viniera lo que pudiera, media hora, 45 minutos, a verlo, a estar con él. Y yo tomaba ese tiempo para irme a caminar, a meditar, hacía ejercicio, pasaba un tiempo con el Señor, leía la palabra, la meditaba. Todo el tiempo trataba de hacer buenos ayunos. Eso me ayudaba muchísimo. Comer muy sanamente, hacía esfuerzos para comer, entre otras cosas, porque como tú lo dijiste, tenemos que ser responsables. Y yo tenía que ser responsable de mi salud, porque si yo me enfermaba, ¿quién cuidaba al que estaba enfermo? Entonces, más que nada necesitaba yo cuidarme. Entonces, comía de manera muy sana, hacía muchos ayunos y siempre iba a la iglesia. Buscaba a alguien que pudiera quedarse y yo ir al culto, porque necesitaba congregarme, necesitaba ese espacio donde yo pudiera alabar y bendecir al Señor. O sea, todo lo que yo di, yo lo propiciaba de manera consciente en mi vida, a pesar de que tenía una situación que tenía una persona que tenía que cuidar, pero buscaba ayuda. Y era una ayuda para yo poder tener esos espacios y crearlos y ponerle contenido que me diera valor a mí. Aparte de tu recuperación física, porque si no caemos en el síndrome del cuidador, el síndrome del cuidador, no se da tiempo para el descanso, para la buena alimentación, para tiempo también personal. Excelente tener un continente de apoyo que realmente pueda relevarte en algún momento de funciones, porque si no, el servir hace que también yo pierda tiempo personal de recuperación de fuerzas y entonces termine también enfermo, ¿no? Entonces, bien importante esos espacios que tú hablabas, que son fundamentales, sin sentimiento de culpa, porque va a estar bien cuidado si tenemos un soporte afectivo que podamos descansar y delegar en algún momento el cuidado. Todo también descansaba desde el punto de vista mental. Uno no puede, esto es muy importante, cuando uno está cuidando a otra persona, uno no puede sentirse culpable por lo que sucede, sino que uno tiene que sentirse siempre que uno está representando de alguna manera un servicio, uno hace lo que mejor puede, pero las circunstancias no están en tu mano, están en manos de Dios. Y eso también da mucha tranquilidad, porque cuando uno no se separa muchas veces de la persona que está cuidando por temores. Cuando uno entra en esa trampa del temor, ahí, o del control, porque uno siente que si no es de uno, la persona está vulnerable y no va a poder sobrevivir, ahí uno quiere hacer el papel de Dios y uno no es Dios. Uno sencillamente es un servidor lleno de amor que está ahí. Esa conciencia de ser servidor
y no Dios, que uno está ahí para dar lo mejor en ese momento, te permite crear los espacios y sentir que lo necesitas y que ese espacio va a crear valor en tu vida. No te vas ni con sentimientos de culpa, ni que, y si le pasa algo y yo no estoy, si pasa algo y no estaba, iba a pasar. Eso no es algo que ibas tú a evitar. Esa conciencia de que la situación no está en manos de uno, está en manos de personaje que es maravilloso, misericordioso, es el creador de todo. Y yo le pedía, y siempre que yo salía, le pedía al Señor, primero que nada, cuídalo tú. Y después lo dejaba en manos de otra persona, pero yo lo dejaba en manos del Señor. Y Él era el que tenía el cuidado de Él. Y eso me daba mi paz para yo poder salir y caminar la media hora que caminaba, hacerme mi comida, tomarme mis espacios para hacer una comida buena, ese tipo de cosas, pero porque yo había dejado el control en manos de quien lo tenía que tener, que yo podía dormir, pero era porque no estaba en mis manos, yo no sentía que el bienestar de mi esposo, o sea, el alargarle sus días en esta tierra dependía de mí. Eso era una decisión soberana del Señor. Yo estaba ahí, era para proveer lo que se necesitaba en ese momento, pero la responsabilidad de la vida de mi esposo estaba en manos de Dios, no era mi responsabilidad directa. O sea, yo pienso que aquí en resumen podemos decir que hay dos elementos fundamentales en esto. Número uno, es importante aprovechar la red de familiares, de amigos, para ayudarnos a amarnos a nosotros, pero también poder recuperarnos para amar en servicio a la persona a la que estemos sirviendo, sea un familiar, sea un amigo, etc. Y segundo, que debemos, sin duda alguna, confiar en Dios, que Él es el quien está operando su voluntad en la persona que nosotros estamos cuidando y donde nosotros somos un vehículo para ello. Josie Meyer dijo, creo que el mejor regalo que puede darle a su familia y al mundo es un yo saludable. Tú hablaste de varios tips para el autocuidado. Tú hablaste de caminar diariamente, hablaste de meditar en la palabra, el tomar agua, ayunar, entre otros, ¿no? En un momento de crisis, ¿qué sugieres como el primer paso a tomar de todas esas sugerencias? Definitivamente meditar la palabra. Nosotros tenemos que llegar a tener la suficiente fe para vivir de la palabra del Señor. Cuando nuestra fe está puesta en esa esperanza de vida que es Cristo, nosotros tenemos una fortaleza para pasar, porque el Señor no nos dijo que no íbamos a tener momentos difíciles. El Señor nos habló que el mundo y lo que íbamos a vivir era a ser difícil, pero si lo vivimos con Él, es otra la experiencia. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es la esperanza viva. Y eso es una realidad cuando tú lo internalizas como parte de tu vida. Cuando tú puedes poner la cabeza en la cama y decir, Señor, hice todo lo que humanamente se podía hacer, ahora te toca a ti cuidar la noche, te toca a ti seguir adelante, tú sabrás dónde está el próximo paso. Ese vivir por fe es maravilloso, es fantástico, es una aventura que yo se la recomiendo a todo el mundo. Cuando tenemos circunstancias sumamente estresantes y difíciles, miren, ahí yo les invito a vivir la aventura de la fe. Ella nunca defrauda. Ella siempre vamos a ver la gloria de Dios, porque Él lo promete en su palabra. Entonces, para mí, si usted está viviendo una situación terrible en su vida, abrace la fe, busque la palabra, medite en ella y cambie sus pensamientos de temor por pensamientos de agradecimiento y de amor, porque eso le va a cambiar la perspectiva, no importa cuál va a ser el final, usted va a tener una perspectiva distinta de la vida que está viviendo. María Eugenia, en el caso de la parte emocional psicológica, y cuando hablamos de que el autocuidado debe ser algo que se hace integral, ¿se puede interpretar esto como vanidad? El autocuidado incluye 4 aspectos importantes, comenzando por el autocuidado espiritual. Necesito fortalecer mi fe, la confianza en el Señor y cuidar esa relación y esa intimidad con el Señor. De manera tal de que ya eso empieza a ordenar mis pensamientos y son pensamientos, como dice el Señor, yo tengo el control, son pensamientos de bien y además emocionalmente empiezo a trabajar con la confianza, con la paciencia, con la esperanza y por supuesto el tiempo de cuidado personal. ¿Cuándo es vanidad? Cuando de repente solamente me ocupo de mi físico y hago hasta una idolatría del cuerpo y del ejercicio. No tomo el ejercicio como un espacio importante para producir las endorfinas, para aumentar mi sistema inmunológico, para prevenir.
El autocuidado tiene que ver con prevenir, o sea, hacer mantenimiento preventivo y no correctivo. Por lo tanto, es un hábito que yo tengo que incorporar en mi vida y además buscar realmente el balance, ¿no? O sea, la parte de oración, meditación, la parte de establecer conciencia de cuáles son mis pensamientos y trabajar y operacionalizar la palabra, que debo pensar en todo lo bueno, la parte del dominio propio para manejar también mis propias emociones. El autocuidado es emocional y es relacional, cuidar mis relaciones, manejar los conflictos, comunicarme efectivamente, aclarar realmente las dudas, tener realmente continentes afectivos y de apoyo donde yo pueda hablar y ser escuchado, y por supuesto cuidar el cuerpo, porque si me enfermo puedo tener la mejor intención para ayudar a otros y ya no puedo ayudarlo porque no me tengo las fuerzas. Si no me cuido espiritualmente, no puedo realmente ser un testimonio de un poder transformacional de Cristo. Así que el autocuidado se tiene que incorporar en los hábitos diarios. Yo creo que el autocuidado tiene que ser una práctica de todos nosotros como cristianos, porque tenemos que ser una responsabilidad con nuestros cuerpos físicos. Así como tenemos una responsabilidad con nuestra parte espiritual, nuestra parte mental, nuestra parte emocional, la parte física es sumamente importante. Si no le dedicamos el tiempo y no lo hacemos de manera consciente e intencional, vamos deteriorando lo que es el templo de ese Espíritu Santo y al final, bueno, vamos a sufrir de una cantidad de enfermedades que además son producidas por las sociedades de ahorita, porque sabemos que ahorita lo que comemos está sumamente contaminado. Entonces tenemos que ser conscientes hasta de lo que comemos, porque tenemos que ser responsables de este cuerpo que Dios nos dio, que además cuando cada vez que lo estudiamos nos quedamos más maravillados de lo perfecto que es. Y nos corresponde a nosotros ser los responsables de su salud y de su bienestar, porque eso forma parte de ese equilibrio con lo que nosotros estamos. La idea es que lo hagamos de una manera como natural, no que nos los interrumpa una enfermedad, no los interrumpa una inflamación terrible, un cáncer. Yo creo que ese no es el plan del Señor. No solamente el cuidado físico, sino el cuidado de mis emociones. La gente que vive permanentemente ansiosa, vive en un estado de alerta permanente, vive estresada permanentemente, anticipa con sufrimiento, genera cortisol, adrenalina, se inflama todo el cuerpo. O sea, las emociones afectan la parte corporal. Los pensamientos catastróficos, los pensamientos nostálgicos permanentes, el ser psicorrígidos, el pensar que es la única forma de ver la vida, eso también me enferma. Entonces, y es muy importante. Me aparta mi relación con Dios porque me focalizo en lo que pienso, en lo que siento y no nada. Entonces, es un proceso integral y esto es bien importante. Necesitamos cuidarnos en todos los aspectos donde el ser humano participa. El autocuidado espiritual, la oración, la meditación, la congregación, el activar la fe, el cultivar esa relación y esa intimidad con Cristo, el autocuidado mental, qué es lo que estoy pensando, pensamientos de ansiedad, pensamientos depresivos, o sea, pensamientos rígidos, pensamientos de control. No, en esto voy a pensar. Y nosotros los cristianos sabemos que debemos llevar nuestra mente sujeta a la mente de Cristo, todo pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. Y vienen las técnicas de reemplazo, como tú bien lo dijiste. Que nosotros veamos cómo nos hemos sido educados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la educación, y eso hay que reconocerlo, que no siempre nos planteaban que teníamos que tener los peores escenarios. Y la gente siempre se paseaba por el peor escenario porque así tú te anticipabas y estabas preparado. Y resulta que esa es la peor terapia para el autocuidado, porque estamos generando una cantidad de pensamientos negativos que nos están llenando de una ansiedad terrible. Y que lo peor es que sabemos que el cerebro no sabe si eso ocurre o no ocurre. Exacto. Sino que está ocurriendo para el cerebro. Entonces tú estás pasando por esa situación terrible que a lo mejor nunca va a suceder en tu vida, pero ya tú la viviste. Sabemos que el 95% de las cosas que nos preocupan no suceden. Yo por eso es que creo que la palabra es tan sanadora, tan terapéutica, porque cuando uno lee la Biblia, y la gente dice, no, cuando hablan de pecado, le digo, mire, es que no es un problema de pecado, es que el Señor hizo la Biblia para que nosotros fuéramos sanos completamente, para que tuviéramos ahí la receta del autocuidado mental, espiritual, emocional y físico, porque todo está ahí. Y es porque él entendía lo que nosotros ahora estamos empezando a entender
de cómo funcionamos, porque ahora es que la neurociencia está sacando a la luz una serie de cosas que nos están dando, oye, pero si esto lo dice la palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros nos autocuidamos, vamos a ir a la ofensiva. Cuando nosotros no nos estamos cuidando, generalmente vamos a estar a la defensiva, porque vamos a estar preocupándonos y ocupándonos de cosas que siempre nos mantienen a la defensiva. ¿Existe algún horario donde la meditación sea más efectiva? No, yo me levanto más temprano que empiecen las actividades. ¿Por qué? Porque yo tomaba un café y ese era el mejor café de la mañana. Ese café era de meditación, agarraba la palabra, agarraba el versículo y preparaba el día. Sin embargo, tengo que reconocer que el arrodillarme antes de acostarme a dormir y poder poner el día a los pies del Señor es fabuloso. ¿Cómo estuvo mi día, Señor? ¿Qué fue lo que valió la pena? ¿Qué no valió la pena de este día? ¿Cómo lo puedo hacer distinto? Y lo que es importante es que la gente cree que tiene que meditar por horas. El Señor no necesita horas de meditación. El Señor necesita un corazón constricto y humillado delante de Él, donde uno está abierto al feedback que le da. Si tú tienes esos 15 minutos en la mañana con un cafecito y le dedicas eso al Señor, y después en la noche, antes de irte a acostar, tienes otros 15 minutos para Él, vas a empezar a sentir que la vida se te transforma. Otro de los aspectos que tocaste fue el servicio y el amor al otro como la mejor terapia del autocuidado. John Wesley dijo, haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier tiempo que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como puedas. ¿Qué pasa con una persona que ha cuidado a otra con una enfermedad crónica por años? ¿Esa persona debería recibir algún otro tipo de atención? Yo cuidé a mi esposo por 6 años y yo quedé muy bien porque yo trabajé en crecer en mi manera de servir. Yo entregaba el control a Dios y empecé a vivir la palabra y empecé a creer en sus promesas y a saber que pase lo que pase, Él tenía el control y no yo. Y yo empecé a dejar el control en sus manos y a servir dando amor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque la única esperanza que yo tenía se llama ¿quién? Jesucristo. Esa era mi esperanza viva. Era de Él con que yo esperaba todo. Él era mi fortaleza diaria. Esa relación de estar con Él unida y de saber que había días terribles que me iba malísimo, pero con Él yo podía encontrar hasta el consuelo de esos días. Yo le doy gracias a Dios que tuve tanto tiempo para cuidarlo, porque cuando Él fallece, yo logro sentirme satisfecha del nivel de servicio que yo logré, pero no por mí, sino por lo que el Señor me enseñó cómo se debe servir con amor. Me dio el chance porque yo soy tan testaruda como todo ser humano y soy rebelde y difícil. El poder menguar, el poder tener la humildad para servir desde el amor, dejar el control en manos de Dios, poder servir de verdad, de corazón. Eso es algo que yo le agradezco a Dios infinitamente, que me diera la oportunidad de haber pasado estos 6 años para poder desarrollar eso en mí. Si usted se toma el autocuidado como una cuestión personal y de que usted es la persona responsable del otro, usted se va a amargar el servicio. Pero si usted lo ve como una oportunidad de crecimiento para usted misma y de humildad, de crecer en la relación con Dios, eso es una carrera de victorias diarias y al final queda uno como con una llenura espiritual tan grande que sencillamente hay que darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de servir. De todas maneras, quiero ratificar que hay que tener mucho cuidado con el exceso de responsabilidad, el exceso que se llama síndrome del cuidador, donde la gente no se aparta ni un minuto, no tiene tiempo para reponer sus fuerzas. Entonces, en la medida que yo pueda estar también con fortaleza, con periodos de descanso, de periodos muy personales, muy propios, yo puedo dar una mejor calidad de servicio. El Señor nos da realmente la fuerza, pero también acuérdate que Él se apartaba también para descansar. Entonces tengo que tener mucha claridad con eso, o sea, porque no puedo manejarme 24/7. No hay cuerpo humano que lo resista por más fe que yo tenga en Dios. La fe está allí, pero necesito estos espacios para recuperar fuerzas, para renovarme de alguna manera para poder dar una mejor calidad de servicio. Tiene que ver con balance, porque cuando la gente pasa en el síndrome del cuidador se vuelve irritable, se enferma.
psicológicamente está completamente afectado. Entonces, no es un servicio realmente que pueda dar de calidad. Es un acto realmente de amor. Pero también tengo que tener un acto de amor personal para poder servir con calidad al otro. ¿Cuáles recomendaciones puede darse a los padres y guiarlos para eliminar, darle a sus hijos tanta chuchería y proveerles de una mejor alimentación? Yo aquí recupero que tenemos que empezar a cocinar dentro de casa. La comida chatarra que tenemos en la calle es fatal para los niños. Los niños no se pueden seguir gratificando con chucherías. Busquemos otro tipo de gratificación en los niños. Y los niños son muy inteligentes. Cuando usted le explica a los niños lo que hace la comida mala en su organismo, lo que hemos visto es que los mismos niños le van a decir, mira, no te comas esa comida, papá, que esa comida no te sirve. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, yo fumaba. Y mi esposo también, por algo mi esposo quedó con enfisema pulmonar. Pero los niños vivieron en la etapa de criar a los niños diciéndole no al cigarrillo. Nosotros tuvimos que dejar de fumar porque ellos nos hicieron la guerra. Ellos tenían un nivel de responsabilidad. Ellos habían generado una opinión de eso. Los niños en el fondo son sumamente inteligentes. Si nosotros podemos explicarle a los niños la importancia de comer bien, de importancia de lo que es un vegetal versus una chuchería, y poderles cambiar el sistema de recompensas en vez de darle chucherías y darle otro tipo de recompensa, ustedes van a ver realmente la diferencia en los niños. Los niños mismos son los que le van a decir, mamá, no me des una hamburguesa, mamá, no me des una pizza, mamá, ¿dónde está el vegetal? Pero tenemos que empezar en la casa, tenemos que darle la educación y tenemos que empezar a cocinar en casa los vegetales y todos hablar de lo que es una buena alimentación en casa. Por ahí ustedes van a hacer la diferencia y realmente van a tener niños increíbles y sanos para generaciones futuras. Nosotros no crecimos con esa conciencia, pero hoy más que nunca esa conciencia la estamos generando en los niños. Luego de una relación matrimonial con un narcisista, he quedado con miedo, desconfianza y un profundo dolor por descuidarme. ¿Qué me recomienda para autocuidarme? Cuando uno está con un narcisista, implica nuestras carencias. Si tú sientes que necesitas trabajar este tema, buscar ayuda para trabajar. Eso me parece fantástico porque a veces nosotros no queremos buscar ayuda porque pensamos que es una debilidad, pues es una bendición. Y se lo digo con experiencia, o sea, si yo no hubiera tenido ese grupo de soporte que yo podría buscar una ayuda, hubiera sido todo mucho más difícil, mi historia a lo mejor sería otra. Entonces, si tú sientes que has quedado herida, busca ayuda que te ayude a sanar eso, porque esa es tu responsabilidad es sanar, tu responsabilidad es reemprender de una manera sana otra relación. Digo, cuando tenemos relaciones que no han sido sanas, hay que preguntarse el por qué. Y hay que trabajar. Las experiencias que pasamos en la vida, lo que nos dicen es en las áreas que necesitamos crecimiento. Y por eso es que todos tenemos distintas cosas que nos pasan. Esas áreas de crecimiento no las tapes, no las sufras solo, destápalas, trabájalas, crece, porque esas son las grandes oportunidades para lograr el cambio en tu vida. Cada vez que vivimos una situación difícil, traumática, tenemos la oportunidad de crecer. Siempre y cuando buscamos la ayuda idónea, buscamos la persona que nos va a ayudar a caminar ese proceso de forma victoriosa y vamos a ir a un nivel distinto al que estábamos. Estamos aquí para crecer. La respuesta en este momento para esta persona es busca ayuda, porque sola no puedes manejar la situación. Te afecta permanentemente y has perdido toda la condición de cuidarte sanamente porque estás cuidando una relación que no está funcionando. ¿De acuerdo? Marianela, muchísimas gracias por formar parte de esta serie Amar y Ser Amados 2022. María Eugenia, contigo estamos clausurando esta serie de conferencias dentro de 15 días con el tema deudas emocionales, así que invitamos a todos a que volvamos a conectarnos contigo en 15 días. 1.000.000 de gracias. El compartir con ustedes ha sido una bendición, así que muchas gracias, que Dios les bendiga y les agradecemos muchísimo el tiempo, la dedicación, la pasión con la que ustedes han impreso en lo que han compartido con nosotros. Espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior,
Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, de tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Espíritu de amor, Espíritu de verdad, te invito a mi corazón. Transforma mi interior. Queremos invitarles a nuestra próxima conferencia, con la cual estaremos clausurando este ciclo de conferencias Amar y Ser Amado 2022 con el tema Deudas Emocionales, con la psicóloga María Eugenia Luciani. Corra la voz, les esperamos y síganos en las redes sociales. Pero antes de culminar, quiero dejarlo con un corto video. Dios te ama. 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 Dios les amará siempre y estará con ustedes todos los días de sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les esperamos para la próxima conferencia. Que Dios les bendiga.